El sol caía a plomo sobre la tierra árida de la hacienda Estrella Dorada. El calor hacía vibrar el aire sobre los campos resecos y el polvo que se levantaba con el viento quedaba suspendido como una cortina dorada. Tomás, con su inseparable sombrero de cuero y la mirada afilada como un cuchillo, afiló la vista al horizonte. Su piel, curtida por años bajo el sol, parecía una extensión del mismo paisaje. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo, descansaban sobre la crin de Valiente, su caballo. Él no era un hombre de muchas palabras, no las necesitaba. En el campo, la tierra hablaba más fuerte que cualquier discurso. Pero ese día, el polvo en la carretera anunciaba un cambio, algo que no esperaba. Una camioneta negra avanzaba lentamente, sacudiéndose sobre el camino de terracería como si perteneciera a otro mundo. Y en cierto modo, así era. Dentro de ese vehículo iba una mujer que no tenía nada que ver con la rudeza del campo. Marcela, una viuda de la ciudad, llegaba para tomar posesión de la hacienda que había heredado tras la muerte de su suegro. Marcela cerró los ojos por un momento tratando de encontrar aire en su pecho, pero todo lo que sintió fue el peso de los recuerdos. Su vida había cambiado de la noche a la mañana. Su marido, Rafael, murió en un accidente hace 3 años y desde entonces ella se había convertido en una sombra de sí misma. Se vistió de negro desde aquel día como si el luto pudiera protegerla del dolor, pero no lo hacía. Nada lo hacía. La camioneta se detuvo frente a la casa principal, una construcción robusta con paredes blancas y tejas rojizas, imponente en medio de la inmensidad del campo. Tomás no se movió, pero su mirada lo dijo todo: desconfianza, incomodidad y un juicio silencioso. Él ya había visto este tipo de historias antes. Gente de ciudad que pensaba que podía manejar una hacienda sin ensuciarse las manos. Y él no tenía paciencia para eso. Marcela bajó del vehículo y el aire seco le pegó de lleno en el rostro. Dio un paso adelante y el tacón fino de su zapato se hundió en la tierra. Maldición. No pertenecía a ese lugar. No sabía nada de ganado, de cosechas, de caballos. Lo único que sabía era que ese era el último lugar donde su esposo había sido feliz. Y ella, aunque no lo entendiera, tenía que intentarlo. «Así que usted es la viuda», dijo Tomás, con el tono seco de quien no espera mucho de alguien. Marcela levantó la barbilla, sintiendo la hostilidad en su voz. Su ropa negra contrastaba con el paisaje soleado. Era una intrusa en un mundo que no la quería. Pero si había algo que la pérdida le había enseñado, era que rendirse nunca era una opción. «Sí», respondió ella firme, sin apartar la mirada. «Y vengo a quedarme». El silencio cayó entre ellos, tenso como la cuerda de un lazo. 2 mundos se miraban frente a frente, a punto de colisionar. El calor era sofocante. El sol de la tarde caía implacable sobre la hacienda Estrella Dorada, haciendo que la piel ardiera con solo estar de pie bajo su luz. Marcela sentía cómo su blusa negra se pegaba a su espalda por el sudor, pero no dijo nada. No le daría el gusto a Tomás de verla quejarse. Desde el momento en que bajó de la camioneta, pudo notar su mirada cargada de juicio. Era la mirada de alguien que no esperaba nada de ella. Tomás no se molestó en disimular su desaprobación. Mientras la veía avanzar torpemente sobre el suelo de tierra seca, con esos zapatos caros que no servían para nada en el campo, solo pensó en una cosa: no va a durar ni una semana aquí. «Sígame», ordenó él sin siquiera mirarla, girando sobre sus botas gastadas y caminando con pasos firmes hacia el establo. Marcela sintió un leve ardor en la garganta por la rabia. ¿Quién se creía ese hombre? Pero respiró hondo y lo siguió sin decir palabra. Al entrar en el establo, el olor a heno, madera vieja y cuero la envolvió. Había caballos en sus establos, resoplando suavemente, moviendo las orejas al sentir su presencia. Todo era un caos de sonidos y sensaciones nuevas para ella. Estaba acostumbrada al concreto, a la ciudad,
a su departamento en lo alto de un edificio con vista al mar. Pero ahora estaba en un mundo que no comprendía. Si quiere quedarse tendrá que aprender, dijo Tomás con voz grave mientras pasaba una mano por la crin de Valiente, su caballo. ¿Aprender qué exactamente?, preguntó Marcela cruzándose de brazos, aunque su postura firme no lograba disimular su inseguridad. Tomás le lanzó una mirada que parecía decir: ¿en serio preguntas eso? Todo, respondió con esa sequedad característica suya. Aquí nadie le va a servir café en la cama. Aquí se trabaja. Si de verdad quiere manejar esta hacienda, tendrá que ensuciarse las manos. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, sino por el tono en el que lo dijo, como si estuviera completamente convencido de que ella fallaría. «Estoy lista», dijo sin titubear. Tomás bufó con incredulidad. «Sí, muy bien», dijo y tomó un cubo de agua pesada, lleno hasta el borde. «Empiece con esto, llévelo hasta el corral. Si te encantan las historias que te erizan la piel y te hacen sentir cada emoción en el alma, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada historia es una experiencia inolvidable que no te puedes perder». Marcela se acercó, tomó el balde con ambas manos y no se movió. Era más pesado de lo que imaginaba. Se mordió el labio, tratando de disimular su esfuerzo, y con un impulso intentó levantarlo. Dio 2 pasos, vacilante, pero tropezó con una piedra en el suelo y el balde se inclinó. Toda el agua cayó de golpe, empapando sus zapatos y levantando una nube de polvo. Un silencio incómodo se apoderó del establo. Tomás la miró sin expresión. Sus ojos azules la analizaron por un instante antes de soltar una carcajada baja y áspera. «Si esto es lo mejor que puede hacer, estamos en problemas». Marcela sintió el calor subirle al rostro. La rabia mezclada con la humillación hizo que sus manos se cerraran en puños. No iba a dejar que él la viera como una inútil. «Solo fue un accidente», replicó con la mandíbula apretada. Tomás cruzó los brazos, mirándola con diversión. «Claro, la próxima vez trate de ayudar sin estorbar». Sus palabras fueron como un golpe, pero antes de que Marcela pudiera responder, una voz femenina interrumpió la tensión en el aire. «Tomás, ya basta». Marcela giró la cabeza y vio a una mujer mayor, de cabello recogido en un moño apretado y un delantal manchado de harina. Sus ojos sabios y serenos la miraban con comprensión. «Deja de ser tan bruto con la señorita Marcela», dijo la mujer, con el tono de quien tiene la autoridad para poner a Tomás en su lugar. «No todos nacieron con un asadón en las manos». Tomás bajó la cabeza con un gruñido y se alejó sin responder. La mujer se acercó a Marcela y le extendió una mano en señal de bienvenida. «Soy doña Teresa, la ama de llaves de la hacienda». Marcela la miró con gratitud. Finalmente, alguien que no la trataba como una extraña. «Gracias», susurró, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar en ese mundo. Pero lo que no sabía era que ese lugar no sería fácil de ganar. Esa noche, Marcela se dejó caer sobre la cama en la habitación que ahora le pertenecía en la hacienda Estrella Dorada. El colchón era firme, nada parecido a la suavidad de su cama en la ciudad, pero no era eso lo que la mantenía despierta. Su cuerpo dolía. Sus manos, acostumbradas a sostener bolígrafos y tazas de café, ahora tenían pequeños cortes y raspaduras. No había hecho mucho, pero había sido suficiente para que su piel sintiera la dureza del trabajo en el campo. Suspiró y miró al techo de madera, oscuro y gastado por los años. Desde la ventana abierta, el aire nocturno entraba con un olor a tierra fresca y a leña quemándose en la cocina. Se escuchaban grillos y el lejano mugido de una vaca. Todo era diferente, todo era tan extraño. Pero lo que más le pesaba no era la tierra en sus uñas, ni el dolor en sus músculos. Era Tomás. Ese hombre tenía algo que la irritaba profundamente. Su arrogancia, su frialdad, su mirada que parecía juzgarla sin decir una palabra. Era como si ya la hubiera condenado desde el primer instante en que la vio.
¿Por qué le molestaba tanto lo que él pensara? Cerró los ojos. Su mente la llevó a un recuerdo. Rafael, su sonrisa, su risa vibrante, la forma en que la tomaba de la mano y la hacía sentir que el mundo era un lugar seguro. Él amaba esa hacienda. Hablaba de ella como si fuera parte de su alma. Y ahora ella estaba ahí, pero sin él. Una punzada de tristeza la golpeó. «Te extraño», susurró al viento, pero el viento no respondió. Al otro lado de la hacienda, Tomás se apoyó en la cerca del corral, observando la luna sobre los campos oscuros. Desde que Marcela llegó, algo lo había inquietado, aunque no quería admitirlo. No era solo que ella no tenía idea de lo que estaba haciendo. No era solo que sus manos fueran demasiado finas para trabajar la tierra. Era su mirada. Esos ojos verdes, que alguna vez debieron haber sido brillantes, ahora estaban cubiertos por un velo de tristeza. Era una tristeza que él conocía muy bien. Apretó la mandíbula y desvió la vista. No le importaba. No podía importarle. Las personas como ella no duraban en la hacienda. Y él no tenía tiempo para enseñarle a alguien que, tarde o temprano, volvería a la ciudad. Se giró y caminó de regreso al establo. Mañana sería otro día, y él estaría ahí como siempre. Pero lo que no sabía era que esa mujer, la viuda de la ciudad, cambiaría su mundo de una manera que él jamás imaginó. El amanecer en la hacienda Estrella Dorada era un espectáculo silencioso. El cielo se teñía de tonos naranjas y dorados, mientras la brisa fresca de la mañana arrastraba el aroma a café recién hecho y pan horneado. Marcela se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café caliente entre las manos. No había dormido bien. Sus pensamientos la habían mantenido despierta, atrapada entre los recuerdos de su vida pasada y la dura realidad de su presente. Frente a ella, doña Teresa la observaba con esa mirada sabia que solo tienen las personas que han visto demasiado en la vida. «Se ve cansada, niña», comentó con voz tranquila, mientras le pasaba un pedazo de pan de maíz tibio. Marcela intentó sonreír, pero solo consiguió levantar un poco la comisura de los labios. «Supongo que no estoy acostumbrada a este lugar aún». Doña Teresa tomó asiento a su lado, cruzando las manos sobre la mesa de madera. «El campo tiene su propio ritmo», dijo. «No se le puede apresurar, pero tampoco se le puede resistir. Si quiere quedarse aquí, tendrá que aprender a escucharlo». Marcela asintió en silencio. No estaba segura de cuánto tiempo se quedaría, pero sí sabía que no iba a irse con las manos vacías. Afuera, Tomás ya estaba trabajando. Se movía con la facilidad de quien ha pasado su vida entera en el campo. Sus manos manejaban la soga con precisión, asegurando el ganado con movimientos firmes. El sudor resbalaba por su frente, pero él no parecía notarlo. Cuando levantó la mirada, vio a Marcela salir de la casa, vestida con ropa más sencilla, pero aún con ese aire de alguien que no pertenecía al campo. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin suavizar su tono. Marcela cruzó los brazos. «Vine a ayudar». Tomás dejó escapar un suspiro de exasperación. «Mire, señora, aquí no se trata de jugar a ser ranchera». Marcela sintió un nudo en el pecho. Ese hombre tenía la habilidad de hacerla sentir como una niña tonta, con solo unas pocas palabras. «No estoy jugando. Esta hacienda era de mi esposo. Él la amaba y yo quiero intentarlo». Por primera vez, algo en la mirada de Tomás cambió. Una sombra cruzó su expresión. «Entonces siéntese y escuche», dijo después de unos segundos. «Porque si no aprende rápido, la hacienda la va a devorar». Las horas pasaron y Marcela trató de seguir cada indicación de Tomás. Aprendió a sujetar una soga, a distinguir entre los tipos de alimento para el ganado y hasta intentó ensillar un caballo. Pero nada fue fácil. A media mañana un accidente puso a prueba su paciencia. Intentando cargar un saco de grano, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo, levantando una nube de polvo. Los trabajadores cercanos la miraron con sorpresa y algunos soltaron una risa discreta. Tomás se acercó lentamente y se inclinó hacia ella. Ya se quiere rendir. Marcela apretó los dientes y se levantó, limpiándose las manos sucias en los pantalones. «No,
Los ojos de Tomás se entrecerraron. Algo en su interior le dijo que tal vez, solo tal vez, esta mujer era más fuerte de lo que aparentaba. Pero aún no estaba convencido. Y ella tampoco. Sin embargo, ese día, en medio del polvo y la frustración, Marcela comprendió algo importante. Si quería sobrevivir en ese lugar, tendría que dejar atrás el dolor de su pasado y aprender a luchar por su presente. Y Tomás, aunque no lo admitiera, empezó a verla con otros ojos. El sol estaba en su punto más alto cuando Marcela finalmente se permitió tomar un respiro. Sus brazos dolían, su espalda ardía, y sus manos, antes suaves y delicadas, ahora estaban cubiertas de polvo y pequeñas heridas. No recordaba la última vez que se había sentido tan agotada, pero no iba a rendirse. No después de la mirada burlona de Tomás cada vez que cometía un error. No después de ver a los trabajadores de la hacienda intercambiar sonrisas cuando fallaba en las tareas más básicas. No después de escuchar a una de las cocineras murmurar con lástima: «No va a durar mucho». No se iría, no les daría el gusto. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y caminó con pasos firmes hacia el corral, donde Tomás estaba ajustando la montura de Valiente. «Quiero intentarlo otra vez», dijo con la voz firme a pesar del cansancio. Tomás levantó la vista, su expresión imperturbable. «Montar a caballo». Por un momento, él no dijo nada. Solo la estudió con esos ojos azules afilados como cuchillas. Luego, con un gesto, le indicó que se acercara. «Bien, pero esta vez escuche». Marcela frunció los labios. No soportaba su tono de superioridad, pero no tenía otra opción. Observó con atención, mientras él le explicaba cómo colocar el pie en el estribo, cómo sujetar las riendas sin ejercer demasiada presión, cómo encontrar el equilibrio. «Es como en la vida, viudita», dijo con una media sonrisa burlona. «Si te tensas demasiado, terminas cayéndote». Marcela sintió un pinchazo de irritación con el apodo que él usaba para referirse a ella, pero no dijo nada. No le daría la satisfacción de verla enojada. Respiró hondo, colocó el pie en el estribo y se impulsó hacia arriba. Por un segundo sintió que lo lograría. Pero entonces, Valiente se movió ligeramente y Marcela perdió el equilibrio, cayendo de espaldas sobre el suelo polvoriento con un golpe seco. El silencio fue inmediato. Luego, una risa. «Tomás». Marcela sintió cómo la sangre le subía al rostro. Se puso de pie de un salto y le lanzó una mirada furiosa. «No es gracioso». Pero Tomás no dejó de reír. Era la primera vez que la veía realmente enfadada, y por alguna razón eso le divertía. «Claro que lo es», dijo, secándose una lágrima del rabillo del ojo. «Si hubieras visto tu cara». Marcela estaba a punto de responder cuando escuchó otra voz. «Señor Tomás, tenemos un problema con el ganado». Un trabajador llegó corriendo, su rostro tenso. Tomás dejó de sonreír al instante. Su expresión se endureció y, en un segundo, ya estaba en movimiento. Un becerro se atascó en el río. Está atrapado en el lodo y si no lo sacamos rápido, se va a ahogar. Marcela sintió su corazón acelerarse. Hasta ese momento no había entendido lo impredecible que podía ser la vida en la hacienda. Tomás giró hacia ella, su mirada seria. «Si realmente quieres ayudar, es ahora o nunca». Marcela tragó saliva. Ese era su momento. Sin pensarlo dos veces, corrió tras él. «Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia ya te atrapó. No te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Así seguirás disfrutando de más historias llenas de emoción, pasión y momentos inolvidables». No sabía exactamente qué haría, pero estaba decidida a demostrarle que no era una frágil viudita que se rendía al primer golpe. Y lo que sucedería en el río cambiaría para siempre la manera en que Tomás la veía. Marcela corría tras Tomás, sintiendo el latido de su corazón golpearle el pecho como un tambor desbocado. El viento le azotaba el rostro, mezclado con el olor a tierra y hierba seca. Nunca en su vida había corrido así, con la adrenalina empujándola más allá del cansancio, más allá del miedo. Al llegar al río, la escena la golpeó de lleno.
El becerro luchaba desesperadamente en el lodo espeso, sus patas resbalando cada vez que intentaba moverse. Sus balidos eran angustiantes, una súplica muda de auxilio. Los trabajadores de la hacienda ya estaban allí, pero nadie se atrevía a meterse al agua. El lodo era traicionero. Si alguien quedaba atrapado, podría ser el siguiente en hundirse. «¡Maldita sea!», murmuró Tomás quitándose el sombrero y aventándolo al suelo. «Tenemos que sacarlo ya». Sin pensarlo dos veces, se quitó la camisa, dejando al descubierto su torso bronceado y marcado por el trabajo, y se metió al agua sin dudarlo. Marcela se quedó paralizada un instante. Nunca había visto a alguien moverse con tanta determinación. Tomás no tenía miedo, no se detenía a pensar en el riesgo, solo actuaba. «¡Tráiganme una soga!», gritó luchando contra el lodo para acercarse al becerro. Uno de los trabajadores corrió a traer la cuerda, pero antes de que pudiera regresarla, Marcela ya se había quitado los zapatos y se metía en el agua sin pensar. Un murmullo de sorpresa se levantó entre los peones. «¿Qué demonios hace?», bramó Tomás, volteándose hacia ella con el agua hasta la cintura. Marcela avanzó con dificultad, sintiendo el lodo succionarle los pies. El agua estaba helada y el barro le pesaba en las piernas, pero no se detuvo. «¡Voy a ayudar!», gritó con la respiración agitada. Tomás la miró con incredulidad. Esa mujer era un problema, un dolor de cabeza, un desastre esperando a suceder. Pero algo en su expresión le dijo que no se daría la vuelta. «¡Bien! Entonces no te hundas, carajo», gruñó pasando la cuerda alrededor del becerro. El animal se revolvía asustado, su respiración agitada. Cada segundo que pasaba, el lodo lo hundía más. Marcela llegó hasta Tomás y, sin dudarlo, colocó sus manos sobre el animal, acariciándolo con suavidad. «Shh, tranquilo, tranquilo», susurró acercando su rostro al del becerro. Tomás observó sorprendido. Su tono de voz, su calma, estaba funcionando. El becerro dejó de forcejear, como si de alguna manera entendiera que ella no quería hacerle daño. Tomás aprovechó el momento y ajustó la soga. «¡Jalen!», gritó hacia los trabajadores en la orilla. Las cuerdas se tensaron y poco a poco el becerro comenzó a salir del lodo. Marcela sintió cómo sus piernas temblaban por el esfuerzo. El barro la jalaba, como si intentara tragársela también. Fue entonces cuando su pie resbaló y su cuerpo se hundió de golpe en el agua fangosa. Los gritos de los trabajadores se mezclaron con el latido acelerado de su corazón. El miedo la paralizó, pero antes de que pudiera entrar en pánico, un brazo fuerte la rodeó por la cintura y la jaló hacia arriba. Su cabeza salió del agua y lo primero que vio fueron los ojos de Tomás. Azules, intensos. En ese instante sintió algo en el pecho, algo desconocido, algo que la hizo olvidar el frío, el barro, el miedo, pero duró solo un segundo. «¡Maldita sea, Marcela!», bramó él apretando los dientes. «¿Por qué tienes que ser tan terca? Porque si no lo soy, nadie me toma en serio», espetó ella jadeando. Tomás se quedó callado. Por primera vez entendió algo sobre ella. La soga se tensó y, finalmente, el becerro fue arrastrado a un lugar seguro. Ambos quedaron en el agua, empapados, exhaustos, respirando con dificultad. Cuando salieron del río, Marcela sintió las miradas de todos sobre ella. Pero ya no eran miradas de burla, eran miradas de respeto. Doña Teresa, que había llegado corriendo al escuchar el alboroto, la observó con orgullo y le extendió una toalla. «Bien hecho, niña». Marcela la tomó con una sonrisa débil, temblando de frío pero con el corazón latiéndole con fuerza. Tomás, aún con el agua goteando de su cabello oscuro, la miró de reojo. Algo en su expresión había cambiado. Tal vez, después de todo, esa mujer sí tenía agallas. Pero lo que Tomás no sabía era que desde ese momento, Marcela se había metido bajo su piel de una forma que no iba a poder ignorar. El sol empezaba a descender en el horizonte cuando Marcela regresó a la casa principal. Cada músculo de su cuerpo dolía. Tenía barro seco en los brazos, el cabello pegado al rostro y un cansancio que parecía haberle llegado hasta los huesos.
Pero por primera vez desde que había llegado a la hacienda, se sentía parte de algo. Se dejó caer en la silla de la cocina, exhalando con pesadez. Doña Teresa, con su mirada tranquila y esa sonrisa de medio lado que siempre parecía esconder algo, le puso una taza de té caliente frente a ella. No todos los días una mujer de ciudad se lanza al río por un becerro, comentó con un tono divertido. Marcela dejó escapar una pequeña risa agotada. No sé si fue valentía o estupidez. Las dos cosas, respondió doña Teresa encogiéndose de hombros. Pero hoy se ganó el respeto de los hombres de esta hacienda. Eso vale más de lo que cree. Marcela asintió, sintiendo el peso de las palabras de la mujer. Algo había cambiado. Lo sintió en las miradas de los peones, en la manera en que la trataban después del incidente. Pero, sobre todo, lo sintió en la forma en que Tomás la había mirado. Su rostro se puso caliente al recordarlo. Los brazos fuertes sujetándola en el agua. La intensidad en sus ojos azules. El latido acelerado en su pecho cuando la rescató. Sacudió la cabeza tratando de arrancarse esas imágenes de la mente. Pero era imposible. Mientras tanto, Tomás estaba en el establo terminando de revisar a Valiente. Su mente estaba inquieta, lo que no era común en él. Golpeó la madera del corral con el puño cerrado, molesto. ¿Por qué demonios le importaba tanto lo que le pasara a esa mujer? No era su problema, no era su responsabilidad. Pero cuando la vio hundirse en el agua, sintió un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con la preocupación por la hacienda. Resopló, pasándose una mano por el rostro. Ella era un problema que no podía quitarse de la cabeza. Esa noche, Marcela salió a la terraza para disfrutar de la brisa fresca. El cielo estaba oscuro y salpicado de estrellas, tan vasto que la hacía sentirse pequeña. Se abrazó a sí misma, perdida en sus pensamientos. ¿Por qué estás aquí? La voz grave la sacó de golpe de su ensimismamiento. Se giró y lo vio. Tomás estaba apoyado contra la baranda de madera, con los brazos cruzados sobre su pecho, observándola en la penumbra. ¿Cómo dices?, preguntó ella con el corazón saltándole en el pecho. ¿Por qué sigues aquí?, repitió él con el tono bajo, pero cargado de algo que ella no supo descifrar. No encajas en este lugar. No estás hecha para esto. Marcela sintió una punzada de dolor. Si esta historia aceleró tu corazón, te hizo suspirar o incluso te dejó con un nudo en la garganta, tienes que dejar tu like y suscribirte al canal. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te hizo sentir más emociones. Vamos juntos a vivir más romances inolvidables como este. Tú tampoco sabes nada sobre mí. Tomás dejó escapar una risa seca. Sé lo suficiente. Eres una mujer que lo tenía todo y lo perdió. ¿Crees que si te aferras a esta hacienda vas a recuperar algo de lo que tenías? Marcela apretó los labios, porque, aunque no lo quisiera admitir, tenía razón. Se giró hacia él, sintiendo la ira y el dolor mezclarse en su garganta. ¿Y tú, Tomás? ¿Qué es lo que intentas demostrar? Que no necesitas a nadie, que puedes con todo solo. Los ojos de él se endurecieron. No necesito a nadie. Marcela se acercó un paso sin apartar la mirada. Eso es mentira. El silencio entre ellos se volvió denso. El aire se llenó de algo eléctrico, algo que los envolvía y los hacía olvidarse del mundo. Marcela sintió su corazón latir tan fuerte que pensó que él podría oírlo. Y entonces, sin pensarlo, sin quererlo siquiera, Tomás levantó una mano y rozó con sus dedos la mejilla de ella. Un toque mínimo, un roce de nada, pero fue suficiente para que el tiempo se detuviera. Los ojos de Marcela se abrieron con sorpresa. Los de Tomás ardían con algo que no se atrevía a poner en palabras. Se quedaron así, demasiado cerca, demasiado vulnerables, hasta que Tomás dio un paso atrás, como si hubiera tocado fuego. «No hagas esto más difícil, Marcela», murmuró con la voz rasposa. Y sin darle tiempo a responder, se alejó perdiéndose en la oscuridad de la noche. Marcela se quedó allí, con el corazón acelerado, con los labios entreabiertos, con la piel ardiendo donde él la había tocado. Sabía que debía olvidar lo que acababa de pasar. Sabía que no debía pensar en él de esa manera. Pero era demasiado tarde. El incendio ya había comenzado.
Los días pasaron en la hacienda Estrella Dorada, pero el aire entre Marcela y Tomás se había vuelto espeso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Ella trataba de ignorarlo. Se concentraba en aprender, en trabajar, en demostrar que podía ser más que la viuda de la ciudad. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los de Tomás, el tiempo parecía detenerse. Él, por su parte, hacía todo lo posible por evitarla. Hablaba con ella solo lo necesario, sin mirarla demasiado, sin quedarse cerca más tiempo del imprescindible. Pero era inútil. Por más que intentara mantenerse distante, ella estaba en todas partes. En la cocina, con su cabello revuelto y un leve rastro de harina en la mejilla. En el establo, con las mangas arremangadas y las manos manchadas de tierra, con la frente perlada de sudor. En la noche, en su mente, en sus sueños, donde su olor dulce se mezclaba con el de la madera y la lluvia. Tomás maldijo en silencio. Eso no podía estar pasando. Una tarde, mientras Marcela intentaba aprender a cabalgar con más seguridad, el destino decidió ponerlos a prueba. Ella montaba a un caballo más dócil que valiente, bajo la mirada atenta de Tomás. Estaba logrando mantener el equilibrio, aunque su postura aún era torpe. «Relaja los hombros», le indicó él sin mucha paciencia. «Estás más rígida que un tronco». Marcela frunció el ceño, pero intentó hacerle caso. «¿Así? Más. Si sigues tensa, el caballo lo sentirá y te botará». Ella apretó los labios. No quería darle la razón, pero maldita sea, el hombre sabía lo que decía. Suspiró y trató de soltar el cuerpo. El caballo dio un paso más firme y por un momento creyó que lo estaba logrando. Pero entonces una bandada de aves levantó vuelo de repente y el animal se asustó. Todo pasó en un segundo. El caballo se encabritó. Marcela perdió el equilibrio y gritó al sentir que su cuerpo caía. Pero no tocó el suelo. Unos brazos fuertes la atraparon antes de que pudiera golpearse contra la tierra. «Tomás». Ella jadeó, sintiendo su corazón desbocado. Él la sostenía con firmeza, su cuerpo pegado al de ella, su respiración acelerada. Los ojos de ambos se encontraron, cercanos, demasiado cercanos. Marcela sintió el calor de su piel, la tensión en sus músculos, la dureza de su pecho contra su cuerpo. Y entonces sucedió. Tomás no se alejó, no la soltó de inmediato. Solo la miró, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. Y Marcela, por primera vez en mucho tiempo, no quiso resistirse. Sin pensarlo, su mano subió hasta el rostro de él, hasta la línea de su mandíbula tensa. «Tomás», susurró sin saber exactamente qué iba a decir. Pero no tuvo tiempo de averiguarlo. De repente él la soltó bruscamente y dio un paso atrás. Su expresión era dura, su respiración aún agitada. «Esto no puede pasar», dijo con la voz ronca. Marcela sintió un vacío en el pecho. «¿Por qué no?». Tomás negó con la cabeza, clavando la mirada en el suelo. «Porque tú», apretó los dientes, «porque tú no eres para este lugar». Marcela sintió que la rabia la invadía. «¿Otra vez con eso?». Su voz tembló. «Ya te lo dije, Tomás, me estoy esforzando, estoy aprendiendo». «No me refiero a la hacienda». Ella parpadeó confundida. «¿Entonces a qué?». El silencio se estiró entre ellos, un silencio pesado, sofocante, hasta que él la miró con una intensidad que le hizo estremecer la piel. «A mí», dijo casi en un murmullo. Marcela sintió que el aire le faltaba, pero antes de que pudiera reaccionar, Tomás se giró y se alejó a grandes pasos, como si estuviera huyendo de un incendio. Marcela se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y que Tomás estaba aterrorizado de sentir lo mismo. Los días siguientes en la hacienda Estrella Dorada estuvieron cargados de una tensión insoportable. Marcela y Tomás se evitaban como si uno fuera veneno para el otro. Pero el problema con el fuego es que, aunque lo ignores, sigue ardiendo. Ella lo sentía cada vez que lo veía en la distancia, con su camisa remangada y su piel tostada por el sol. Cada vez que escuchaba su voz ronca dar órdenes. Cada vez que sus miradas se cruzaban y él, en lugar de sostenerla, giraba la cara
y se iba como si huyera de algo que no podía controlar. Tomás estaba perdiendo la batalla consigo mismo. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marcela, sus labios entreabiertos, su piel suave, su maldito aroma a lavanda y lluvia. Ella estaba en su cabeza, en su cuerpo, en su maldita sangre, pero no podía permitírselo, no debía, porque si la dejaba entrar en su vida, no habría marcha atrás. Esa noche una tormenta se desató sobre la hacienda. El viento sacudía las ventanas, la lluvia golpeaba el techo con furia y el relámpago iluminaba el cielo como si lo partiera en dos. Marcela estaba en su habitación, envuelta en una manta, con una vela encendida en la mesita de noche, pero no podía dormir. El sonido de la tormenta la inquietaba, pero lo que realmente la tenía sin descanso era la ausencia de Tomás. Desde el atardecer no lo había visto. Algo dentro de ella se removió con preocupación. Finalmente no pudo más. Se puso una chaqueta encima del camisón y salió al pasillo caminando con prisa. El aire frío se filtraba por las ventanas y la casa crujía con cada ráfaga de viento. Cuando llegó al establo, su corazón se detuvo. Ahí estaba él, de pie, junto a Valiente, con la ropa mojada por la lluvia y los puños apretados. Su mirada estaba fija en la tormenta que rugía afuera. Marcela se quedó en la entrada, mirándolo, sintiendo cómo la rabia y el deseo se mezclaban en su pecho. ¿Por qué siempre tienes que ser así?, preguntó, su voz apenas audible entre los truenos. Tomás no se giró. Así como si fueras de piedra, dijo ella dando un paso adelante, como si nada te importara. Tomás dejó escapar un suspiro áspero. Tú no entiendes. Marcela frunció el ceño. ¿Qué es lo que no entiendo? Finalmente él se giró. Su mirada estaba llena de algo oscuro, algo peligroso. Que si te toco, no voy a poder detenerme. Marcela sintió que el aire se espesaba entre ellos. Entonces tócame. Tomás cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra sí mismo. Pero cuando los abrió, ya estaba perdido. Cruzó la distancia entre ellos en un solo paso y la atrapó entre sus brazos con una fuerza que le robó el aliento. Marcela apenas tuvo tiempo de jadear antes de que su boca se estrellara contra la de ella en un beso desesperado, hambriento, lleno de todo lo que habían estado negando. La tormenta rugía afuera, pero la verdadera tormenta estaba entre ellos. Sus manos recorrieron su espalda, atrayéndola más cerca, como si quisiera fundirse con ella. Marcela sintió sus piernas temblar. Sus dedos se aferraron a su camisa empapada y por primera vez desde la muerte de Rafael se sintió viva. Pero entonces él se separó de golpe. Respiraba agitado, su frente apoyada en la de ella, sus manos temblaban. «Esto es un error», murmuró, pero su voz no tenía convicción. Marcela, aún con los labios hinchados por el beso, negó con la cabeza. Lo único que sería un error es seguir huyendo de esto. Tomás la miró, y por primera vez su miedo quedó expuesto, porque amar significaba perder, y él ya había perdido demasiado en su vida. Pero en ese momento, con la lluvia golpeando el establo y el sabor de Marcela aún en su boca, supo que ya no tenía escapatoria. Marcela ya era parte de él, y no había vuelta atrás. El aire en la hacienda Estrella Dorada nunca había sido tan denso. Había algo en cada rincón, en cada mirada que se cruzaban, en cada roce accidental, algo que no se podía ignorar. Desde aquella noche en la tormenta, Marcela y Tomás dejaron de fingir que no pasaba nada entre ellos, pero tampoco hablaban de ello. Era como un secreto a voces, algo que ardía en sus miradas, en la manera en que sus cuerpos se buscaban inconscientemente. Marcela ya no era la mujer frágil que llegó a la hacienda sin saber nada del campo. Ahora trabajaba con las manos llenas de tierra, con el cabello revuelto por el viento, con una sonrisa de satisfacción cuando algo le salía bien. Tomás lo veía todo, lo sentía todo, y se estaba rindiendo. El último golpe del destino llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras Marcela revisaba cuentas en la oficina de su difunto suegro, recibió una visita. Un abogado de la familia de Rafael. «Señora Marcela, lamento traerle estas noticias», dijo,
con su voz monótona y carente de emoción. La hacienda está en problemas. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de problemas? El hombre sacó unos documentos y los extendió sobre el escritorio. Si no logra incrementar los ingresos en los próximos 6 meses, perderá la propiedad. Su estómago cayó. El lugar que tanto le había costado aceptar como suyo podía desaparecer. Cuando Tomás la encontró, horas después, seguía en la oficina, con la mirada fija en los papeles. ¿Qué pasa?, preguntó él con el ceño fruncido. Marcela no levantó la vista. La hacienda está en peligro. Tomás no respondió de inmediato. Se acercó, tomó los documentos y los leyó con la misma seriedad con la que enfrentaba cualquier problema en el campo. Luego hizo algo que ella no esperaba. Se sentó a su lado. Vamos a salvarla. Marcela parpadeó sorprendida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tomás giró el rostro hacia ella. Sus ojos azules, siempre fríos y calculadores, ahora eran cálidos, firmes, porque tú ya aprendiste a luchar y yo no voy a dejar que pierdas esto. Marcela sintió una presión en el pecho. Él lo dijo con tanta seguridad, como si por primera vez en su vida no estuviera solo, como si por primera vez estuvieran juntos en esto. Los meses siguientes fueron una batalla. Ambos trabajaron sin descanso para levantar la hacienda. Marcela cerró tratos, gestionó ventas, negoció precios, aprendió a hablar el lenguaje del campo. Tomás se encargó de la producción, reorganizó a los trabajadores, modernizó los procesos. Poco a poco, la hacienda Estrella Dorada comenzó a florecer. Y con ella, algo más. Algo entre ellos que ya no podían seguir negando. Una noche, después de firmar el último acuerdo que garantizaría la estabilidad de la hacienda, Marcela dejó escapar una carcajada de alivio. Tomás la miró con una sonrisa ladeada. «Lo logramos». Marcela giró el rostro hacia él, con los ojos brillantes. Sí. Por un momento solo se miraron, y entonces él la besó. Pero esta vez, sin miedo, sin dudas. Esta vez fue un beso de promesa. Un mes después, en un campo cubierto de flores silvestres, con guirnaldas de luces colgando entre los árboles, Tomás se arrodilló frente a ella. Sacó un anillo sencillo, sin lujos, pero con una historia en cada detalle. Marcela, eres la mujer más terca y valiente que he conocido. Me hiciste ver cosas en mí que no sabía que existían. Me enseñaste que no todo en la vida tiene que ser lucha. Respiró hondo, mirándola con intensidad. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Marcela sintió un nudo en la garganta, las lágrimas llenándole los ojos. No lo pensó, no lo dudó. Sí, Tomás, sí, 1000 veces sí. El día de la boda, la hacienda entera se llenó de luz. Los trabajadores celebraban, la música llenaba el aire y las flores parecían más vivas que nunca. Marcela caminó hacia Tomás vestida de blanco, con una corona de flores sobre su cabello suelto. Y cuando lo vio ahí, esperándola, con los ojos llenos de algo que antes no estaba, supo que todo valió la pena. Que su hogar ya no era la ciudad, que su hogar era él. Y cuando Tomás tomó su mano y la miró con devoción, supo que él también lo entendía, porque el amor no solo transforma vidas, también nos transforma a nosotros. Y ellos juntos eran prueba de ello. El final de esta historia ha llegado, pero lo mejor aún está por venir. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta increíble aventura, porque aquí cada historia te hará vibrar con el corazón.